Si las 8 capas del modelo OSI la inventaron en el año 93. Esto es del año 83. Esto se inventó 10 años antes, no existía capa OSI. No es igual. ¿Cómo funciona? ¿Y por qué? Y aquí viene el gran tema y siempre el problema que tenemos habitualmente cuando nos comunicamos con el equipo. La resistencia. Porque para que los equipos se activen, yo aumento en 400 milivolts. Yo conecto mi comunicador hard e inmediatamente aumenta en 400 milivolts. Dice aquí entre 400 y 600. Yo la verdad las cosas es que nunca he visto equipos con 600. Siempre he visto 400 milivolts. Entonces, en ese momento, cuando aumenta el voltaje entre 400 milivolts, los equipos despiertan. Todos. Y ahí usted manda el dato del pool de tag y ahí lo encuentra, y cuando lo encuentra aprieta el botón y ahí se encarga el equipo y los otros equipos siguen haciendo su pega de siempre. Esa es la forma que tiene de funcionar este protocolo. Y por eso, primero que nada, ¿qué cosa podría ocurrir cuando yo no tengo 400 milivolts? No se va a comunicar. Entonces tengo que tener cuidado con que la resistencia sea efectivamente 250 ohms, porque si nos pasamos más de 1.2 ohms, no llegamos a los 400. Partiendo desde ahí. Y si el equipo está a una distancia muy extensa también, porque tiene que sumar la resistencia que tienen los cables, por la pérdida, por la distancia. Entonces también hay todas esas consideraciones que debe tenerla. Y esa es la razón por la cual muchas veces la comunicación con los equipos hard es un poco inestable. Si usted va a terreno, se da cuenta que no puede comunicarse con el equipo, lo retira o lo desconecta, le pone una pequeña fuente de 24 volts, que normalmente, yo personalmente lo he hecho siempre de esa manera, con estas baterías chicas de 9 volts. Ahí está el mayo en los 24 volts y con una resistencia de 50 le conectáis directo ahí en terreno y ahí te comunicas con el comunicador. Y si te comunicaste al tiro significa que el problema es el cable. Por eso no te puedes comunicar. Ahora, si pasó eso y no te comunicaste, tienes que sacarlo al laboratorio, porque significa que lo más probable es que el transductor hard haya muerto. Y si es así, tienes que cambiar el equipo porque eso no se arregla. Ojo, eso porque te puede ocurrir. Ojo, a mí me pasó muchas veces. La señal de 420 sigue siendo normal, pero a la hora que tú quieres configurar el equipo no se puede. ¿Por qué? Porque digamos, la tarjeta, si bien el transductor hard viene incorporado, el transductor remoto direccionable de alta velocidad algunas veces se quema. Sobre todo, por ejemplo, cuando tengo mucho ruido eléctrico dentro de la red. Por eso se utilizan fuentes especiales, se utilizan para instalar un equipo. Usted tiene una red de tierra solo para instrumentación que está aislada de todas las otras tierras y una montonera de situaciones en las que tienen que tener mucho cuidado a la hora de hacer la instalación. ¿Ya? Aquí nosotros, por obra y gracias del Espíritu Santo, podemos trabajar porque y a veces nos ha pasado que los equipos se nos bloquean cuando tenemos a gastronomía funcionando full time arriba. Hemos tenido que suspender clases y hacer las teóricas y después hacer los prácticos. Pues nos pasa también aquí en la universidad. Y esa es la razón por qué los osciloscopios los usamos sin tierra. Pues si lo usáramos con tierra veríamos puro ruido y no veríamos las señales. Que ese es un ejercicio que tienen que hacer todavía, porque tenemos pendiente que vean la señal hard. Y por supuesto el esclavo también cambia. Si yo aumento el voltaje, también va a aumentar la corriente. ¿Y cuánto va a aumentar? En 0,8. 1,2 yo no he visto nunca, porque si yo aumentar en 1,2, lo más probable es que si estoy en 20 mA me marcaría 21.2 mA y esa es la señal de alarma. Entonces yo, por eso les digo, nunca he visto, pero el libro dice que se puede. Ya yo siempre he visto los mínimos nomás. Estos. ¿Se entiende esto, cierto? Profe, y ahí que dice 200, señal mínima de esclavo convertida por una carga de 230 ohms. ¿De qué? El tercer recuadro. Lo que pasa es que aquí lo que dice señal mínima del esclavo convertida por una carga de 230 ohms, lo que le dice que tiene 180 milivolts pic to pic. O si tiene una señal mínima de esclavo convertida en una carga de 1100 ohms,
tiene 1300 milivolts peak to peak. Eso no nos interesa. Profe, Eso no se lo tengo acá. No tiene, porque eso no se ocupa. Ahora, esto ya no existe. una consulta. Quiero separar dos conceptos. La señal de 4 a 20 mA es solamente para lo que es la variable de proceso, y ese de 400 mV a 600 mV es cuando estoy en modo configuración. En modo de configuración eléctrica. Ahora está igual en toda la red. Porque cuando usted se conecta a una red, se conecta con todo lo que contiene. Ojo. Por eso tengo direcciones. Y por eso dentro del mismo comunicador ustedes ven que se puedo comunicar por la dirección, por el tag o por el IP. Eso yo lo defino cuando hago la red. Ya, pero yo en modo configuración, o cuando yo quiero hacer una manipulación del traductor, voy a trabajar con ese delta, 400, 600 mA para poder actuar sobre el dispositivo. Así es. Así es. Y los demás están todos trabajando en 4 a 20 mA transmitiendo información. Así es. Porque eso baja cuando ya conecta el equipo. Cuando ya eso es para que direccionar el equipo. Por eso le digo, esto por eso lo que dice que abajo la señal mínima de esclavo, la sensibilidad del receptor. Esto, la verdad, las cosas es que hoy día es digital. No, esto no tiene ninguna relevancia y tampoco se lo voy a preguntar. Porque en el fondo lo que me está diciendo acá es cuál es la amplitud de la señal. Pero resulta que hoy día eso cambió, porque depende de los equipos. Por ejemplo, eso está hablando de cuál es la modulación de la señal análoga. Pero resulta que los equipos, por ejemplo, la marca Yokogawa no usa sinusoide, usa una función cuadrática. Y otros equipos usan una forma de pirámide cortada. Como señal de respuesta, por lo tanto, eso que indica acá no se aplica. Ahora no. ¿Y por qué trabaja con esa señal tipo pirámide? ¿Va trabajando con ciertos rangos? Porque sirve para algunas cosas puntualmente. Por ejemplo, las señales cuadráticas se utilizan porque normalmente se producen deformaciones en las líneas. Siempre se va a encontrar con que esa función cuadrática es más o menos así, digamos, de cuadrática tiene bien poco. Es más bien así. Entonces, ¿por qué Yokogawa eligió tener una señal cuadrática? Porque independientemente de la deformación que se provoca acá, Yokogawa ya sabe cuál es la que mandó, por lo tanto ya sabe cómo interpretar la respuesta. Y si hay contaminación o no hay contaminación, no importa. Se mandó una señal cuadrática. Que sigue deformada es otra cosa, pero va a entenderla igual, la va a poder corregir. Lo mismo pasa en este caso. ¿Se va a poder producir algo así? Sí. Ya, pero igual tengo una punta. O sea, entonces lo que hace después el sistema de control de flujo de datos que tiene adentro el chip de hard, es aquí donde lo hace. Lo completa. Así como completa la versión. O sea, él lo que considera es el pic máximo que tiene y ahí... Y lo corrige. Y lo corrige. Por eso esto de acá no tiene lógica, porque esto era cuando había hard 1, nos vamos en el hard 7. Ojo, por favor, porque ustedes se van en diciembre a trabajar, no se les ocurra comprar un equipo con un protocolo hard 7, por favor. Porque hay liberado ya equipos hard 7. Y ahora tienen la mala costumbre de comprar siempre lo último en tecnología. Si no, miren los celulares que tienen. Pero el tema es otro. Ningún sistema de control en Chile soporta hard 7. Solo soportan hard 5. Así que no se pegue el carril porque después no va a tener cómo devolver el equipo. Porque las compañías no nos reciben de vuelta. Porque si usted lo manda y le dice no, es que el equipo no era compatible con hard, no es compatible con mi sistema, pero si su sistema dice que tiene hard 5, ¿por qué compra uno hard 7? Tiene que comprar otro. No, obvio, si no está, el equipo no tiene ningún defecto.
Y para los sistemas industriales no corre la ley del CERNAC que usted tiene 10 días para ver un producto si no le interesa. Eso no funciona así en la empresa privada. Menos cuando alguien compra un equipo y pasan meses antes de que usted lo instale. Y mentira. Mentira que era HAL 7 y ahora no puedo conectar el equipo. Porque los equipos usted los compra al principio de año y después los deja en bodega hasta que los ocupa. Entonces no es algo que ocurre naturalmente. Así que HAL 7 de ninguna forma, por favor. ¿Ya? ¿Cómo se comunica? Este es un sistema, el sistema que tenemos como un sistema antiguo, un sistema de 8 bits, solamente. Tengo un bit de inicio que siempre es 0. Luego tengo 8 bits para mandar el comando. Esos 8 bits puede ser un ajuste de 0, puede ser un cambio de rango, pero el primero que yo mando es el tag. Entonces vamos a suponer que tenemos la dirección 2. Entonces tenemos 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Si mi respuesta de mi bit de paridad 0, significa que el dato fue recepcionado. Si es 1, significa que el dato no fue recepcionado y debo enviarlo de nuevo. Nosotros usamos el bit de paridad como un sistema de control de flujo. Si usted lo ve en redes industriales le van a decir que se ocupa porque hay que completar la métrica nomás. No, acá no es así. Este protocolo es muy antiguo, por lo tanto tiene esas limitantes. Cuando se construyó, los procesadores eran muy pequeñitos. Entonces por esa razón es que son de solo 8 bits. Estamos hablando, por ejemplo, comparado con un sistema Foundation Feedback que es de 128. Y hay Profibus y algunos otros que son hasta 264, 256. Entonces estamos hablando de otras magnitudes de dimensiones. Entonces por esa razón el bit de paridad acá tiene una lógica y es el control de flujo. Y el sistema es súper primitivo también. ¿Por qué? Porque cuando usted aumenta los 400 milivolts y los equipos quedan así, despierto esperando que les manden la información, usted envía este bloque de dirección y lo que hace el equipo ¿es igual al que yo tengo grabado? No. Se desconecta de la red y sigue funcionando normalmente. Y así va pasando por toda la red hasta que se compara uno con otro y dice, oh, soy yo mismo, y ahí se conecta. Por eso le digo, un sistema muy, muy básico. No es. De inteligencia tiene bien poco. Su botona. ¿Cómo? ¿Por qué no tiene botona? Porque vengo de otro lado y no la pasé a buscar a ver eso. ¿Me puede mencionar? ¿Qué va a tener que hacer? Ok, ahora vamos a ver cómo es el formato de transferencia de datos. Bueno, la traducción aquí es un poco rara, pero preámbulo. Esto es lo que cuando ocurre esto es cuando yo tengo la modificación de 400 milivolts y 0,8 miliamperes. Eso es cuando usted activa o desactiva los equipos. Luego, en el inicio, ocurre esto, donde se produce el enlace con el equipo. Luego, la dirección ocurre cuando en su pantalla aparece el modelo del equipo. Los comandos son los comandos que usted habitualmente utiliza. Trim, span, run, etc. Ahí están los comandos. Luego viene
La cuenta de bit indica cuándo se conectó al equipo. No dice qué hizo, solo cuándo se conectó. Cuando alguien hizo una modificación. Y eso es muy importante porque generalmente la gente es un poco curiosa. Ya viene externa con un comunicador y se conectan los equipos, ¿no? Y muchas veces eso genera problemas en la red. De hecho, yo muchas veces he ido a ver equipos y me he dado cuenta que el problema no es el equipo, sino que alguien fue y dejó una configuración a medida. Por ejemplo, uno que no me pasó una vez, sino me pasó muchas veces, que cambiaban los niveles de los estanques y efectivamente la gente lo cambiaba en el comunicador HAL y no le enviaba la información. Entonces efectivamente cambia toda la otra configuración, pero no el rango, no la altura del estanque. Entonces los estanques pasaban con alarma. Porque si usted en el sistema de control su alarma dice que a los 5 metros va a mandarle una alarma y antes estaban programados para soportar 10 metros y no los cambió a 5 o a 4,5, por supuesto que están alertando todo el rato. Y eso, normal, o sea, no es normal que ocurra. Una persona, digamos, que trabaja correctamente y se preocupa de desempeñar bien su labor, no debería ocurrirle eso. Pero, como somos humanos, podemos cometer ese tipo de errores, y eso es lo que normalmente ocurre. Otra de las cosas que es importante que entiendan, que efectivamente uno no va y programa los equipos en terreno. Uno los programa en el comunicador HAL y después va a terreno y le carga la información completa. Nosotros todavía no lo hemos hecho, pero no lo hemos hecho porque yo tengo que enseñarle a usted a hacer paso por paso. Porque después lo que usted agarra una base de datos y mete el dato nomás. Y a lo más le cambia el tag. Por eso no se demora menos de 10 minutos. O sea, ya el trabajo va realizado. Claro, pone 20 giles acá, todos programando todos los equipos, porque además vienen cuando usted le entrega la información de la planta, vienen los datasheets de la planta. Son así altos. Cada datasheet es una hoja donde vienen todas las variables y todas las funcionalidades que tiene ese equipo. Entonces usted, con las personas que están trabajando, la mayoría de instrumentistas por cierto, empiezan a programar o programadores. O sea, gente que hace control. Programan en la base de datos, después cargáis la base de datos a tu comunicador HAL, vais a terreno y verificáis el tag, el mismo tag, y van a enviar datos y enviar. Entonces, en este sentido, la cuenta de bit le permite saber cuándo han sido intervenidos los equipos. El problema es que eso no permite saber qué intervención se realizó. Pero sí es importante porque cuando tiene que hacer una investigación, sobre todo cuando hay un problema en una planta, como les digo, porque un problema en una planta significa mucho dinero. Por lo tanto, significa que debo buscar a quien la cagó. O sea, que alguien tiene que ser el culpable, no puede ser así de fácil. Entonces ahí llaman al vendor de la compañía y uno va y revisa aquí. ¿Qué es lo que te entrega este dato? La fecha de la intervención y el número de serie del comunicador HAL. Y se está trabajando desde un computador, el IP del computador o de la tablet. Entonces usted va con eso y dice, a ver, perfecto, mire qué casualidad. Juanito Pérez pidió un comunicador HAL este día. Venga para acá, cuéntenos, ¿qué le hizo al delito? Porque cuando se producen, porque quiero que entiendan una cosa en particular, muchachos. Una de las razones por las cuales hay estudios formales de automatización, porque hay mucha gente que se dice instrumentista y de verdad que aprendió instrumentación y son bastante buenos programando equipos y cosas así que han aprendido en terreno. Yo conozco varios, así que gente que terminó en un colegio técnico, sobre todo en el sur, que hay poca gente que estudia nuestra carrera, y lo normal que en ese caso, digamos, lo que ocurre es que alguien de ya, el más pillo del curso, el que tiene como más mano y todo lo demás, trabaja finalmente en nuestra área. El problema es otro. El problema es que
la diferencia de que alguien es formado en una universidad tiene que ver con unas condiciones que son súper relevantes que muchas veces una persona que no tiene estudios formales no lo considera. Es tremendamente peligroso cuando usted no configura un equipo correctamente. Por ejemplo, si yo cambio la unidad y no me doy cuenta, y por ejemplo cambio de grado Celsius a grado Kelvin, dejo la cagada en la planta. Porque para la señal de 420 mA va a seguir siendo la variable que está grabada en el sistema de control. Si esa no la cambia, tendría que cambiar además el sistema de control. Entonces, efectivamente, si usted no se preocupa de hacer bien su trabajo, puede provocar accidentes. O sea, si configuró mal la altura de un estanque, lo más probable es que el estanque se sobrepase y se rebase. O que explote. Imagínense que un estanque de ácido sulfúrico y se rebasó en un 25% porque usted calculó mal o no ingresó bien los datos. O al revés, es un estanque sellado, ¿cierto? Y cambió la temperatura y lo subió mucho la temperatura, se disparó la presión y ¡pa! Adiós estanque. Y adiós estanque y toda la gente que está alrededor. Algo pasó con el amoníaco una vez, ¿no? En Bresler parece que pasó algo con el amoníaco. En todas partes ha pasado la cagada con el amoníaco. No hay donde que no exista problemas con el amoníaco. Lo que pasa es que antiguamente nosotros usábamos freón, que es un fluorocarbono que se utilizaba para enfriar. Hoy día usted no puede enfriar con eso, porque está prohibido. Porque gracias al freón nos quedamos casi sin capa de ozono. Ahora, afortunadamente, la ciencia ha demostrado que podemos recuperar algunas cosas plantas. La capa de ozono se recuperó finalmente. Pero porque tuvimos que eliminar todos los fluorocarbonos que existían en el planeta. De hecho, por eso razón el spray que usted compra para el desodorante viene con gas propano desodorizado. Porque antes traía fluorocarbono. Y por supuesto ahora para enfriarse se ocupa amoníaco. Y en un sistema de enfriamiento siempre tiene pérdida. Siempre va a haber un problema. Entre que el viejo le pegó una patada y se soltó un cable, pero recuerde que eso va encerrado en un serpente sellado. Es altamente volátil y con una cantidad mínima usted mata a una persona. Sí. 50 partes por millón, o con una precisión de 10 minutos aproximadamente, tiene la certeza de que esa persona va a morir. Lo único que nos favorece un poco es que el amoníaco es más liviano que el aire y tiene olor. Entonces por eso la gente arranca, por eso no ha muerto más gente. Que a diferencia del monóxido de carbono, que el monóxido de carbono no tiene olor y es más pesado que el aire, por eso la gente se muere del monóxido de carbono. Hay gente intoxicada por amoníaco, pero muertes hemos tenido muy pocas. Muy pocas. Hemos tenido más muertes por ácido sulfídrico, que se produce, por ejemplo, por descomposición y van a sitios confinados y la gente no entra con los detectores, por lo tanto se mete y cuando ella está dentro cagó, si no hay aire. No tiene oxígeno. La gente sin oxígeno, con menos de un 18% de oxígeno, también se demora como 10 minutos en morir. En La Viña han muerto 2 personas, en el sur y una acá en Puente Alto hace muchos años atrás. Claro, Con los estanques de vino. Claro, pero es que eso afortunadamente ha avanzado la legislación y por eso le digo que es bueno que no solamente, que a mí me parece súper meritorio alguien que se construye a sí mismo y que aprende instrumentación de campo en terreno. Pero el problema es que no tiene una formación integral, por lo tanto no tiene alguien que le explique lo que le estoy explicando yo. Ni tiene clases de seguridad, ni tiene todos los otros elementos que usted debe barajar, partiendo por los costos. Entonces, ahí es donde hay una tremenda diferencia. Por eso imagínense si los médicos se formaran así. O sea, tenemos un médico y le mandamos 2 ayudantes de médico y esos 2 ayudantes se transforman en médicos. Es una cosa muy rara. No me imagino cómo podría ser eso. Necesitan experiencia técnica y eso se estudia, digamos. ¿Por qué no son? Porque a ese señor que no tiene estudios formales, pero es muy inteligente, efectivamente puede trabajar en una planta. Pero si lo cambian de planta y tiene otros equipos que él no conoce, la adaptación de esa persona va a ser muy larga en el tiempo. Se va a demorar mucho tiempo en aprender los otros equipos porque él aprendió sobre equipos, no aprendió sobre un tema más general.
En cambio usted da lo mismo, usted va a ir a cualquier parte y va a poder configurar cualquier equipo. Porque sabe cómo funciona el tema. Él sabe cómo opera el tema. Ahí está la diferencia. Entonces esto pasa muchísimo, y pasa a mí al menos lo que yo considero mal. O son las personas que no tienen estudios formales las que cometen errores, o los jefes. Son los dos. ¿Por qué? Porque el jefe en alguna vez aprendió o le dieron una charla de cómo ocupar el comunicador HAL, pero no lo ha hecho nunca. Tienen la pura teoría y las patas, por cierto. Y como dice el dicho popular, el que sabe sabe, el que no es jefe, bueno, siempre el jefe. Entonces cuando es jefe no hay investigación sumaria, muchas gracias, te pagan la factura y vos te vas. Pero cuando no, cuando es alguien, hay un sumario interno y mandáis un informe y todo lo demás para que... Bueno, yo los mando siempre. Pero el jefe, si el jefe que se mandó el cagazo, se le hace desaparecer rápidamente el informe y al no dar el KPI, que es una asesoría de Yokogawa por desperfecto en un equipo y no dicen nada. ¿No? Sí, eso pasa regularmente. Luego, el estado del equipo es lo que entregas, es un código. Por ejemplo, que un código que usted tiene que buscar 07, 02, o 02, 01, 12, 13, 15, esos números. Y en ese número tiene que ver. Si no tiene ningún número, eso significa que el estado del equipo es ok. Pero si tiene un número, tiene que buscarlo en el manual y ver a qué alarma corresponde. No es que el equipo le muestre la alarma, hay algunos que sí. Por ejemplo, hay un Yokogawa que se nos cayó la otra vez y anda por ahí diciendo que tiene una falla 07. Y eso porque hay que desarmarlo, y hay que ajustar, linealizar, y después, pero eso lo voy a hacer cuando termine el semestre, entonces ahora no alcanza. No, si todos los enero termino haciendo eso casi. Y ahí nos muestra el estado. Luego los datos que nos muestra, estos son códigos de error. Y en datos nos muestra la variable de proceso. La variable de proceso. Y esto es la versión del framework. Ahora en inglés eso es add version. Entonces yo creo que por eso lo tradujeron como suma, porque es add. Pero lo que se refiere es que en qué versión estás. No se refiere en inglés a que sea la suma. Pero bueno, cosas de notas de traducción, ¿no? Ok, y ahora vamos a los niveles de cómo se comunica el protocolo HAL. ¿Hay alguna duda hasta el momento? Sí, profe. Sí, dígame. Una consulta. Consulte. No sé si estoy equivocado en el término. ¿Es firmware o FRIM? De firma de Sí, Word. es firma. Y este acá es FRIM. Firma. ¿Cuál es la diferencia? ¿Es lo mismo o tiene...? Es lo mismo. Ahí se puede escribir de ambas formas. No, es que... No será el. Claro. Sí, si hubiese sonado así, como la no se llama complicado. Vamos allá. Se escribe de ambas formas. Ah, ya. Ojo, no hay... Uno es por firma y el otro es por concepto. Ya. Pero ambos están aceptados. Si se lo encuentran, no es un error de escritura, es así. Ok, y aquí tenemos los distintos tipos de protocolos, o sea, los niveles de la aplicación del protocolo. Primero tenemos el nivel físico. ¿Qué les pasa que andan tan risueños? No pretendo que estén aquí con depresión en mi clase, pero más atención, consideren que van a tener una prueba en ¿cuánto lo toman? 2 semanas. En 2 semanas, y no van a tener clase antes de esas 2 semanas. Por lo tanto, si no ponen atención ahora, carajo. Así que así me voy a reír yo cuando vea su nota. Nivel de aplicación. Primero tenemos el nivel físico de HAL. Y lo que define el nivel físico es la forma de comunicación.
En este caso, la norma B202, que usa modulación por desplazamiento de frecuencia. Esto de modulación por desplazamiento de frecuencia es lo que nosotros conocemos como telefonía. Por eso yo les decía que el formato era telefónico. Cuando uno habla por teléfono, uno habla en ese modelo, por modulación por desplazamiento de frecuencia. Es decir, que usted modula y tiene, en ese momento va desplazando esa frecuencia a una frecuencia normalizada y eso es lo que transmite. ¿Cómo funciona la telefonía análoga? Ojalá no como los teléfonos móviles. Los teléfonos móviles funcionan como un terminal TCP/IP. La velocidad de la comunicación, como pueden ver, son 1200 bytes por segundo, lo que es, como el nombre lo dice, que es un transductor direccionable de alta velocidad. Ahí uno cuestiona un poco la alta velocidad, porque 1200 nada. Es nada. Y de hecho ustedes mismos se han dado cuenta, porque incluso a veces es lento hasta para cuerar. O sea, no te manda el cel y digo que esperar a que pase algo, digamos. No es como cuando usted manda un WhatsApp por el teléfono y es algo súper rápido, o busca alguna información. Y bueno, las frecuencias de señal, que para el 0 lógico son 2200 y para el 1 lógico 1200 Hz. Luego tengo el nivel de enlace de datos hard, y aquí define el protocolo maestro-esclavo. En el nivel de enlace es donde yo determino si tengo un máster primario o un máster secundario. Y acá es de donde se aumenta el voltaje. Aquí es donde yo aumento los milivoltios, en esta parte, en esta capa. 400 milivolts para que se activen los equipos. Para que se activen los equipos, porque como yo soy máster y los equipos son esclavos, aumento el voltaje, ¿cierto? Y los equipos se activan, para ver cuál es el equipo que voy a configurar. Y el nivel de red es el que me suministra el enrutamiento. En el nivel de enlace es cuando a mí me aparece que encontró el equipo. En este punto es donde le envía un ping. Esto yo no lo veo. Envía un ping para verificar que efectivamente la comunicación se estableció y la velocidad, y si no se están cayendo los datos. Y si están cayendo los datos, los reenvía y ve cuántas veces tiene que enviarlo para que los datos lleguen. Pero como les digo, esto está oculto, nosotros no vemos el nivel de red. O sea, de verdad no deberíamos ver ninguno de estos, pero lo hemos visto a través de otra forma indirecta. Y el nivel de transporte es cuando le avisa a usted el comunicador hard cuál es la marca del equipo que encontró. Porque ahí ya tiene el nivel, aquí ya puede enviar datos. Acá solamente encontró el equipo. ¿Le puedo hacer una consulta con respecto al nivel físico? Sí. En la etapa de telefonía básica, pentaconta o vaso a vaso, que es algo que ya no existe, existían varios procesos en lo que era la comunicación. La llamada, buscar el transductor de entrada, el transductor de salida. ¿Ese proceso se realiza idénticamente dentro de esto? Sí. Es igual. Es como los modems antiguos. Son modems que son así. Eso. Así funciona. Exactamente igual. Si usted puede colocar esto lo conecta y puede escucharlo. ¿No conectaste nunca así? Ya, casi no soy tan viejo. Yo que soy viejo entonces, yo me conectaba con modem al teléfono. ¿Sí? Yo no estaba chido. Uno se conectaba- De hecho yo tenía dos líneas. uno se Una conectaba- solo para internet. Porque además está conectado a internet, le da el teléfono y se ponía a hablar. Sí, sí pasaba. ¿Ah? Carísimo. Por eso yo tenía un padre con mucho dinero para pagar eso. Era imposible de otra forma. Sí, tenían que pagar el servicio de conexión a una empresa, a un ISP, que te cobraba por te cobraba por los megas de transferencia.
No, los minutos se los pagaba la Telefónica, la compañía de telefonía. Entonces eran dos cuentas, la de internet más la del teléfono. Sí. Que ese está ahí conectado para bajar un par de tonterías, está ahí conectado unas 4 horas. Sí. Era lento. Era lento. De cuando me veían las fotos así. Lentísimo, pues eran 256 kilobytes por segundo. Sí. En el mejor de los casos. 250, Normalmente 960 bytes por segundo. Porque las redes eran súper inestables, porque siempre las redes tienen ruido. Sobre todo las redes telefónicas. Hoy día no, hoy día cualquiera. sí. Pero exactamente el mismo formato. Sí, lo que hay que entender de esto es cómo funciona. Aquí lo que me interesa es que usted me diga que es un sistema basado en la norma 1202, como el que se utiliza en la telefonía, la velocidad y cuáles son las frecuencias. Eso es lo importante. ¿Por qué razón? Porque ninguno de nosotros nunca va a trabajar con un transductor HART, porque vienen dentro de la tarjeta, por lo tanto no es posible intervenir. Es nomás. De hecho tampoco se pueden reemplazar, ojo. Un equipo cuando murió nomás. O sea, a veces uno los corta y hace otras cosas para usarlos, digamos, a nivel pedagógico y que los viejos los vean como son, pero en realidad o los pone a adorno en el taller o el laboratorio. Pero la verdad las cosas que se botan si no se pueden arreglar. El comunicador HART. No, nada, pues, ¿usted qué va a arreglar? Si la hueá es una tarjeta de este porte. Entonces, ¿qué va a haber ahí? Si además es un chip. Es imposible. Además que yo una vez intenté hacerlo, teníamos un equipo que era súper caro, un pulsómetro Corioli, que había costado como $12.000 porque era muy grande. Y se nos formó la tarjeta de comunicación. Resulta que la tarjeta de comunicación costaba la mitad del equipo. Y por supuesto con ninguna certeza que le quedara bueno. Así que lo que hicimos fue botarlo y lo declaramos como robo y nos cubrió el seguro. Esa fue la forma. O sea, los costos de mantenimiento de instrumentación son elevados. ¿Cómo? Los costos de mantenimiento son elevados. Falló el dispositivo y hay que hacer la inversión, ¿no? Por supuesto. ¿En teoría? Pero si siempre he dicho yo lo mismo, si la hueá falla hay que cambiarla. Sí. Así de corto. Sí, lo que pasa es que si usted repara algo, No, hoy en día no. está reparado nomás. No tiene ninguna certeza, no tiene ninguna certificación de trazabilidad de nada que le diga que eso está bueno. Es solo idea suya. Obvio, si usted tiene un flujómetro y le cambió la tarjeta, lo que tiene que llamar a SECMEC para que SECMEC vaya y certifique que está midiendo el flujo que dice que está midiendo. Si no, no le sirve. Entre que contrató a SECMEC, entre todo lo demás, le salió más barato cambiar el equipo. Y además que las empresas generalmente tienen buenos seguros. Lo que les contaba, por ejemplo, de Nueva Aldea. Nueva Aldea, ¿por qué creció? Porque efectivamente los locos quemaron, me consta que lo quemaron, la planta de paneles que tenían. Por supuesto que cobraron los seguros a ING y crearon el proyecto Fénix. Y la planta que producía, no sé, 10 paneles por hora pasó a producir 1000 paneles por hora. Entonces la planta de 8 kilómetros pasó a tener 16 kilómetros. Pues toda esa otra parte es la pura planta de paneles. La que se quemó. Y que gracias a los seguros pudieron hacerle un upgrade. Pero es una cosa absolutamente absurda porque efectivamente, ¿cómo se quemó? Porque hubo un derrame de licor negro, que es el combustible que se utiliza en la caldera. Pero la caldera está a 4 kilómetros más allá, pues. Había un ducto que nadie sabía que existía, que conectaba eso, y iba un estanque que guardaba el licor, nadie sabe para qué. Pero se reventó esa tubería y se quemó el licor que está allá. Mágicamente. Mágicamente. Porque ¿para qué tenía? Si no ocupáis el licor, ¿para qué lo tenéis guardado al lado de una planta de paneles? Que, por decirlo menos, es un poco inflamable. Pero bueno, las empresas suelen ser muy buenas para eso, ¿eh? Sobre todo las empresas chilenas, que son de buenas para robar como ninguna.
Y luego llegamos al nivel de aplicación. ¿Cuál es el nivel de aplicación? Cuando usted ya ve el sistema operativo del equipo. Que es cuando ya empieza a trabajar en el equipo como tal. Y acá tenemos algunos comandos, ¿cierto? Los comandos universales son los que nosotros no hemos utilizado ya. Los ajustes de cero, los ajustes de rango, el tag, los displays, eso es común para todos los equipos. Todos los equipos que pueden configurar esas variables. Al menos rango, span, unidad de ingeniería y tag, eso es universal para todos. Y ajuste de cero, por supuesto. A todos los equipos tienen que hacer lo mismo, o sea, no, son los mínimos y se realizan. Y después están los comandos de práctica común, que dice ahí, suministran funciones comunes para muchos, pero no para todos los dispositivos de campo. Los comandos de práctica común tienen que ver con algunas funciones específicas que tienen que ver con algunos equipos. Por ejemplo, ya que estamos hablando de los flujómetros Coriolis, los flujómetros Coriolis miden flujo másico, pero también miden la velocidad y miden la densidad y además la concentración. Entonces, dentro de esas variables, usted puede setear su señal de 420 mA para que salga otra de las variables, o instalar un transductor que amplíe por 4 su señal de salida y pueda sacar las 4 señales. Eso también lo puede pedir de fábrica, pero es muy caro. Es preferible separarlas con un switch hard. Pero a eso se refiere. Por ejemplo, ¿cuál es uno de práctica común que se utiliza muchísimo? Antes lo tenían muy pocas compañías, pero hoy día se ha vuelto muy masivo. Por ejemplo, los flujómetros magnéticos. Ustedes saben que los tubos magnéticos finalmente lo que tienen son dos electrodos que están directamente en el fluido, en contacto con el fluido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que esos se van ensuciando, y a la medida en que se van ensuciando, empiezan a dejar de medir correctamente. Entonces, uno de los comandos que hoy día tenemos de práctica común, por ejemplo, es precisamente ese. Que para los flujómetros magnéticos, para la familia de flujómetros magnéticos, existe la función donde usted ve qué tan sucios están los electrodos. En el caso de temperatura, ¿cuál es otro? El hecho de que usted tenga entradas universales, que pueda entrar con una señal de 420 mA, o sea, de 420, o una señal de termocupla, o una señal de RTD, o la señal que usted configure. Nosotros el semestre pasado hicimos una termocupla, me imagino que ustedes también. Sí. Y ahí usted puede ver que puede hacer eso, y eso se lo ingresa al transmisor, y ya con eso tiene los datos listos. O sea, no importa, digamos, la operatividad, o sea, finalmente puede recuperar la operatividad del equipo. Y eso es porque, pero no todos los equipos lo permiten, pero es uno de práctica común, que las entradas de los transmisores de temperatura sean universales. Antiguamente no era así, antiguamente los equipos eran para PT100 y PT100, y no lo voy a instalar nada más que no fuera una PT100. Y el equipo medía de 0 a 100 y chao. A lo más, como se te corre el 0, tenés que ajustar el valor de 0 y el valor de span también, porque se corre el 0, también se corre el span. Y eso se ajusta con un destornillador. Así era antes, ahora no. Por eso esos son los de práctica común. Luego tenemos los comandos específicos para dispositivos. Dice, suministra funciones que son únicas para un dispositivo de campo en particular, y son especificadas por el fabricante del dispositivo. Sí, esto es así. Hay algunas funciones que tienen solamente algunos equipos, y eso es la definición. O sea, no, por ejemplo, hay funciones. O sea, por ejemplo, los cromatógrafos, sobre todo, tienen muchas funcionalidades que son específicas. Por ejemplo, que entregan el flujo de... Yo no sé si ustedes saben cómo funciona un cromatógrafo. ¿Qué es un Ya. cromatógrafo? Un cromatógrafo es lo que debería haber habido en Quintero para que no quedara la caga que quedó. Eso es lo que debería haber, o un espectrómetro. Un cromatógrafo lo que hace es, como su nombre dice, croma, de color, compara el color de un elemento con el color del elemento que está quemando, porque eso funciona con flama. Da lo mismo, más bien con oxidación, porque algunos son de flama, otros son iónicos, pero básicamente lo que hacen es lo siguiente.
Por ejemplo, yo tengo un hidrocarburo. Vamos a suponer, aquí vamos a tener, vamos a suponer que estamos en el laboratorio de química ahí abajo. Que de hecho ya con los otros cursos estoy yendo, así que apenas terminemos con esta prueba tenemos que irnos al laboratorio de química cuando volvamos. Por ejemplo, esa luz, si está bien ajustada, debería ser de un azul tenue. ¿Está bien ajustada en cuanto mezcla La llama. oxígeno y todo Sí, eso? sí, está aproximadamente eso. Entonces, ¿qué pone usted detrás? Pone un color. Si es azul tenue y se pierde la flama en el fondo, significa que esto es metano. Si es un poco más rosado, es propano. Cada elemento tiene un color distinto. Por eso se llama cromatografía. Esto está súper automatizado. Estoy haciendo una... como esto se hacía antes. Hay laboratorios, los laboratorios de química clásica utilizan esto. Tienen pantones, como los que usan los diseñadores, y los van poniendo detrás de la flama cuando queman algún elemento para determinar qué elemento es. Todavía se ocupan en algunos laboratorios, muy poco. Ahora lo que uno tiene son, no sé, espectrómetros o cromatógrafos de acoplamiento plasmático, de transforma Fourier, hay un montón de otras técnicas. Pero básicamente todas se refieren a esto. Y en este caso en particular, una de las cosas que es importante es, por ejemplo, el gas carrier. Porque usted debe inyectar algo de gas para que usted mueva el elemento que quiere analizar, el analito en este caso. Entonces lo que yo utilizo es un gas carrier que normalmente es un gas neutro. Helio, muchas veces, helio, criptón, ¿qué más usamos normalmente? Y que son básicamente los dos que se utilizan. Para algunos análisis muy específicos se usa nitrógeno. Para algunos muy específicos. Pero no todos, porque igual el nitrógeno puede interferir con alguno de los otros elementos. Normalmente uno utiliza gases nobles. Y normalmente helio. La mayoría, el 99% helio, uso criptón o utilizo otro gas noble cuando tengo compuestos de la familia de los hidrógenos. Porque esos son más delicados y como en el fondo el gas que yo estoy utilizando es un derivado del hidrógeno, entonces no lo puede ver. Cuando necesito analizar el hidrógeno, tengo que usar criptón. Esas son como las características. Entonces, este tipo de variables me tiene que reportar la presión, el flujo del gas carrier y todo lo demás para que yo verifique que tenga un control de calidad de lo que estoy midiendo. Entonces, acá sí que tengo comandos específicos, muchos. Muchos. Por ejemplo, un analizador convencional, por ejemplo, uno de los analizadores que, vamos a seguir con el caso de Quintero Puchuncaví, por ejemplo, en el grupo AES Gener, pues yo trabajaba en la mantención de esos equipos en particular, hay analizadores de dióxido de azufre, de monóxido de carbono, de metano, y bueno, pues material particulado y esas otras cosas, pero en gases, básicamente, esos que son los que efectivamente la planta indica que debería, o sea, la solución de calificación ambiental dice que debe medir. ¿Por qué se produce el problema? Porque todos miden lo mismo. Pero nadie mide la reacción entre una compañía y otra. Porque si usted le pregunta a la gente de NAP, la gente de NAP va a decir que cumple la norma. Si hablan de Gasmar, Gasmar también le va a decir que cumple la norma. Si va a Oxiquim, Oxiquim también le va a decir que cumple la norma. El problema es que cuando usted tiene compuestos orgánicos volátiles que están emanando desde Gasmar, que ahora efectivamente, tal como yo había dicho originalmente que era Gasmar el culpable, ahora sí es el culpable. Debieron echarle la culpa a ENAP, y ENAP no puede ser. Y Oxiquim que debería salir en estos días también. ¿Por qué razón? El tipo de contaminante, que era isopropanol y isopropano, y compuestos orgánicos volátiles policíclicos, se producen solamente cuando tengo benceno, azufre y algún compuesto de algún nitrito. ¿Quiénes tienen nitrito? Oxiquim.
¿Quién tiene familias de bencenos complejos? Gasmar. ¿Y quién tiene ácido sulfúrico para tirar la chuña? Bueno, ahí podemos repartirlo entre Codelco, Ventana o la antigua Enami y el parque de 4 termoeléctricos que tiene el grupo de General. Y ahí tiene la tormenta perfecta. ¿Alguien faltó la ley medioambiental? Ninguno. Y por eso cuando hubo que medir, no había con qué querer medir. Pues. Y además porque tenemos una son súper inoperantes, porque con el laboratorio de química que tenemos acá en la universidad podríamos medir todos los compuestos que ellos tenían. Y de hecho por eso la Federico Santa María fue y los midió. Porque no le sirve un analizador de ese tipo. Tiene que utilizar un cromatógrafo. Porque los cromatógrafos permiten que usted no solamente mida un elemento, sino que mida 36 tipos de gases distintos, 900 tipos de gases distintos, millones de gases distintos. Eso va a depender de la tecnología que usted tenga. Pero no uno. Yo tengo que medir las reacciones. Eso es lo importante. Entonces, efectivamente, aquí es donde me encuentro. Cuando tengo sistemas de muy alto nivel, por ejemplo, como los flujómetros de efectos de Coriolis, o como por ejemplo los espectrómetros, los fotómetros, ellos normalmente tienen sistemas que son específicos. ¿Y por qué son tan específicos? Porque de hecho la vendida de Pomá que te da la compañía es esa diferenciación. Por ejemplo, en el caso de un cromatógrafo de ABB, se demora aproximadamente 1 minuto en analizar 30 componentes. Un cromatógrafo de COSA, que es otra marca, mide 120 elementos derivados de los bencenos o de los alcoholes o de la familia de los petróleos en 1 minuto. Hay otros, por ejemplo, Yokogawa mide 36, pero en 125 milisegundos. Entonces, finalmente, esas son las diferencias. Eso es lo que hablamos con las especificaciones del dispositivo. ¿Cuántos gases? ¿De qué tipo? ¿De qué familia? ¿Con qué velocidad? Eso es cuando hablamos de comandos específicos. Y cuando hablamos de comandos para familias de dispositivos, estos son todos aquellos que son genéricos. ¿Recuerdan cuando nos conectamos con el modo 301? Que tenemos que elegir. Dice temperatura, flujo, presión, y así, me aparecen distintos. Entonces yo tengo que ir a presión y ahí me van a aparecer las funciones de base. Si voy a temperatura, aunque yo no esté conectado a un equipo de temperatura, me va a entregar los valores de una temperatura. A eso es lo que llamamos familia de dispositivos. Nos referimos a los equipos que son de tipo genérico. Luego tenemos acá el tipo de comunicación, es half duplex, se pronuncia igual que el mono de la tele, half. Oye, era fome ese mono. Me trajo botón en vivo. Y eso quiere decir que, y era lo que hablábamos, que por eso estamos hablando que no es bidireccional. Lo que aquí tiene usted es una petición que va en una dirección y una respuesta que viene en la dirección contraria, pero no es un bidireccional el protocolo. Es half duplex. Respuesta sobre pregunta. El equipo no puede enviarle una información si que usted no la solicita antes. A eso se refiere. Y eso hace diferente a este protocolo de todos los otros protocolos estandarizados. Y este método, el método BALT, se usa para enviar digitalmente solo una variable, tal como una variable de proceso. Eso, la verdad, la cosa es que yo lo he visto en una sola ocasión instalado y lo que hice fue cambiarlo. Les voy a explicar por qué, pero en la próxima exposición. Acá, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo normalmente ahora para poder trabajar con los equipos, donde agregamos, ¿cierto?, la resistencia, la fuente de poder, aquí tenemos el equipo y aquí colgamos nuestro comunicador HAL. Acá tenemos, por ejemplo, una topología multipunto. Esto es cuando están en modo burst o burst. Entonces yo los conecto a esto, que es un un modem hard. Y esto envía la información en Modbus.
Y ahí es donde tengo. Pero, ¿qué es lo que envía? Solamente envía la variable de proceso. Con esto lo paquetizo y lo envío. ¿Cuál es el problema? Primero, son inestables y lentos. Y además caros. O sea, un sistema de I/O o un modem de hard a MOBAS cuesta aproximadamente $3.000. Son caros. Y como les digo, un tanto inestable y lento. Para eso mejor instalar un PLC de 300 lucas que va a cumplir la misma función. Porque cuando usted saca los datos de un PLC, es que van en MOBAS. Entonces es lo mismo. Y además puedo hacer algún tipo de control, hacer algo con estos equipos y no solamente transmitir la información. Entonces, por eso le digo, cuando uno diseña este tipo de cosas tiene que ser cuidadoso. Por lo menos yo nunca, o sea, como les digo, la única vez que he instalado eso lo cambié al tiro, porque no es muy... no sirve de mucho. Y aquí les voy a explicar por qué. Que todo esto tiene una lógica detrás. La topología punto a punto, que es la que nosotros hemos visto ahora, si yo tengo variables de proceso crítica, para monitorearlo, monitorear significa que la visualizo, no que no utilizo la variable para controlar, la uso solo como referencia. Y en este caso, para variables críticas de proceso en monitoreo, se aplica, el sistema multiloop no aplica. Luego, para control, sí aplica, el punto a punto, el multiloop no aplica. Luego, variables no críticas de proceso, en el caso de punto a punto, se aplica, y para control también. En el caso de la conexión multiloop, se aplica para variables de proceso no críticas. ¿Cuáles son las variables no críticas de proceso? Casi ninguna. ¿Por qué? Porque todas las que yo mido de una u otra manera son críticas, si no, no las mediría. ¿Para qué voy a estar midiendo algo que no necesito medir? Y sobrecalentando mi sistema de control y generando más datos que son poco relevantes para mí, que no tiene sentido. Entonces, esto no ocurre casi nunca. Las variables no críticas son prácticamente ninguna. Y los sistemas instrumentados de seguridad, esto significa que son sistemas con certificación SIL. Y en este caso, del punto a punto, usted tiene que verificar la norma. Si efectivamente ese equipo cumple con la norma, y la norma es la norma SIL. Si no, no funciona. No, porque no le sirve. Porque la norma SIL establece que, por ejemplo, el SIL, para los sistemas de seguridad intrínseca, por ejemplo, tengo el SIL 4. Eso significa que tengo 99.99991 disponibilidad de datos. No habla del que sea bacán el equipo, no, la disponibilidad del dato. Los otros equipos están, un SIL 2, por ejemplo, está en 99.991. Por eso va sumando 9, no hay mucha la diferencia. Pero esto no tiene que ver con la calidad del equipo, sino que tiene que ver con la disponibilidad del dato, que es otra cosa. Son equipos que son más rápidos. Normalmente los equipos estándar son o de 500 milisegundos o 125 milisegundos de pool de información. En el caso, digamos, de los equipos SIL, el mínimo es 1 milisegundo. Entonces tiene una variable, la disponibilidad esto es más rápida. ¿Por qué? Porque esto funciona con los sistemas de seguridad intrínseca. Yo no sé si he visto contento ya el sistema de control distribuido que tenemos abajo y que es un sistema de seguridad intrínseca. Me parece que no, ustedes menos. Pero en este caso habría que ver si el equipo cumple con la norma SIL, debería ponerse aquí. En el caso de la conexión multigroup no aplica, no se puede. Para seguridad intrínseca, el monitoreo y control sí aplica. Y el sistema multigroup no aplica, entonces sirve para una sola cosa. O sea, para lo único que usted puede usar el sistema multigroup es para monitorear para variables de proceso no críticas. No tiene sentido. Tiene menos brillo que zapato de gamuza eso. Entonces no tiene mucha lógica tenerlo.
Ahora nosotros lo vamos a hacer acá igual, porque tenemos que aprender a trabajar con redes que sean de esas características, vamos a colocar los equipos en modo Barch y todo lo demás, pero le aseguro que es muy difícil que se encuentre en una situación así, y si la encuentran, modifíquenla. Porque son donde da inestabilidad del sistema. ¿Y es por qué no lo puede ocupar? Porque es muy lento. Por ejemplo, acá tenemos algunas características. Por ejemplo, voy a volver a eso. Voy a volver a eso, a esa plataforma, pero... Por ejemplo, la respuesta, cuando yo estoy utilizando en modo pregunta-respuesta, o sea, en el modo BEL 202, pero tengo 2 o 3 actualizaciones por segundo, pero en el método BORT tengo 3 o 4 actualizaciones por segundo. Mucho más proceso. Es súper lento. Yo para poder controlar necesito que esté a 1 segundo. Esto es cuando yo lo configuro. ¿Por qué razón? Y aquí quiero ser claro, la diferencia entre un sistema análogo a un sistema digital, el sistema análogo siempre tengo el valor. Siempre. No es que no esté, o sea, el valor está. Y constante. Por algo es análogo. La instrumentación análoga no es una instrumentación que se ha dejado de utilizar. Todavía se utiliza y muchísimo. Sobre todo la comunicación de 4 a 20 mA, porque si cambia, el cambio de 4 a 20 mA es instantáneo. Lo mismo que la transferencia, por ejemplo, de presión de 3 a 15 PSI. Es instantánea. Cuando usted tiene un equipo digital, lo que usted trabaja sobre una velocidad de reloj con la que usted va viendo los equipos. Los equipos publican la información cada cierto tiempo que usted define, pero no es una comunicación constante. Por eso los sistemas críticos o de seguridad intrínseca o los sistemas altamente complejos, como por ejemplo son las plantas nucleares, por ejemplo, o las plantas de producción de energía, carbón o biomasa, tienen sistemas neumáticos. Medidores de presión, medidores de temperatura, computadores lógicos, PLC, que funcionan con aire. Ahora, nosotros no tenemos ninguno acá en la universidad, y el único que yo he visto que hay en una universidad es uno que nos regaló el grupo Suez a la USACH para un museo que tenemos. O sea, un museo que estábamos armando. Porque los computadores son una cosa impresionante. Esos computadores neumáticos, los modernos, y son carísimos por cierto, integran, derivan, hacen todo, con aire. No tienen ni un puto transistor, nada. Todo funciona con aire. No, Son gigantes, por cierto. no entendí. No son grandes. No, Son no grandes. no me lo imagino cómo es. No me lo imagino cómo es computador con aire. Voy a ver si es que ahí encuentro alguna imagen en internet, si la muestro, porque a mí también me cuesta mucho dibujarse. Además, consideremos que tampoco es una de mis virtudes. ¿Cachai? Computador, la boca. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿O cuáles son las características del protocolo como tal? El control por control de bits, lo que yo les decía. ¿Se acuerdan que les decía que cada vez que se hacía contaban los bits de lo que tú habías realizado? A eso se refiere. Eso es lo que, así es el control que tiene. El control que tiene es que si efectivamente está o no está, se modificó o no se modificó, está hasta aquí. Ahí está. Ahí. Pero bueno, que en este lugar yo decía que uno podía buscar la información cuando hubiese alguna intervención. No digamos, no informado. ¿Transmisión asíncrona? Sí. ¿Por qué asíncrona? ¿Por qué es asíncrona? ¿A qué se le ocurre? Porque va en Es asíncrona porque usted no tiene, porque usted le pregunta y le responde.
No existe una sincronía, no es algo habitual. Eso es lo único que tiene. Porque para que usted tenga un sistema sincrónico, significa que tiene un pool donde constantemente o regularmente, con una frecuencia determinada y predefinida, usted se conecta y se desconecta del equipo. En este caso no, usted se va a conectar cuando lo va a ocupar. Por lo tanto, no tiene esa característica. Los caracteres básicos: un bit de arranque, 8 de información, 1 de paridad y 1 de parada, que es lo que habíamos visto anteriormente, esa estructura. Modo de operación en respuesta normal. ¿Por qué razón? Dice que es operación en modo de respuesta normal porque el equipo, cuando está el equipo no envía un reporte de alarma. Usted solamente encuentra una alarma cuando va a terreno y se encuentra con que la pantalla dice que tiene un error, pero ese error a usted no le llega al sistema. El equipo no avisa. A eso se refiere. Usted se puede dar cuenta por qué, porque la señal de 420 llegó a 0, o está con 21.3 o 3 mA, que son los extremos bajo o alto cuando usted declara una alarma en el sistema de control o en el PLC, pero no sabe por qué ocurre. Tiene que ir a terreno, a menos que tenga un sistema de gerenciamiento de activos de instrumentación, pero eso no todo el mundo lo tiene. Un maestro puede controlar hasta 15 remotos. Esto ha ido cambiando, ¿eh? Esto no es así. Es hasta el infinito, no hay... depende. Lo único que necesita es más procesamiento. No tiene limitaciones cuando está. La limitación es la plata. Cada vez que usted compra una licencia para MATLAB, tiene que pagar más plata. Las licencias más básicas son 5.000. De ahí se compran por paquetes de 5.000. Ahora, ninguna planta tiene 5.000 equipos. Las plantas chicas tienen 25.000, más o menos. Entonces, tiene que comprar una licencia más o menos cara. Paquete de 5.000 como... ¿Qué cosa? Paquete de 5.000 como el compañero y que... Fue fome la cara. Perdón. Es innecesaria. Innecesario. Además. Permite hasta 250 variables para los dispositivos de campo. Sí, eso en sí no se ha modificado. Esto de la distancia, olvídelo. Al que alguien busque cuánto es la pérdida por kilómetro de un cable trenzado, hablo de G24, búsquenlo en su teléfono. No, pues, Y quiero mostrarles algo, porque hay un error, yo no sé por qué. Bueno, porque puedo estar de acuerdo con los errores conceptuales, o sea, no estoy de acuerdo con los errores conceptuales que tiene el señor Sole, pero claramente aquí hay un error. La pérdida. Claro, porque si son 3.000 metros, la sección es muy reducida. nunca voy a tener esos 400.000 igual. Es imposible. Si la resistencia de esto debe ser como, no sé, debe ser cerca de 200 o 300 ohms por lo menos. Por muy bajo que sea. ¿Cómo se conoce? ¿Pérdida de qué? Pero no, por la resistencia del cable. De 1 kilómetro de cable. Eso viene en los datachicos. Y 1500 para una WG20. Yo tengo dudas, yo creo que esto a lo más debe ser, en este caso 300, y ni siquiera, y 150. De partida yo nunca he visto un instrumento cableado a 3 kilómetros. Nunca. Cuando son a esa distancia uno normalmente usa transductores y lo manda en fibra óptica. Pero yo nunca he visto un equipo, o utiliza equipo inalámbrico. Pero ya sean ISA 100, radiales, Wallace Hart, como sea. Pero yo nunca he visto en los años que he trabajado un equipo que esté a 3.000 metros. Así que eso lo vamos a deducir ahora, pero no se lo voy a preguntar. El tipo de modulación que ya hablamos, ¿cuál era? 85. ¿Cuánto? 85. 85 ohms en 3.000 metros.
En kilo por kilómetro. Ah, no, Es entre la- mil pero- entre 1000 metros son por 3. ¿Cuánto? Son por 3. 85. En 85 son por en 1 kilómetro. Por metro. De 0 Por un- kilómetros, dice. Y ¿No? son 3 kilómetros. Entonces, ¿cuánto es? Son 85. Por 3, ¿no? Sí. Hasta 20 24, metros. 255. 255. 255. 255. Sí. Ahí. Adiós con mi cálculo. Si yo no puedo tener una diferencia de más de 1. Entonces no es real. Por eso le digo, pero yo creo que yo creo que no creo que el profesor se haya equivocado en esto. Yo creo que sencillamente está mal escrito. No deberían ser más de 30 metros. Yo nunca he visto un equipo tan a esas distancias. Porque no se puede, ¿no? A menos que no se tenga cables de plata, para que no tenga resistencia. Lo que por cierto encarecería mucho las cosas. Ahí sí que se robarían los cables. El medio de transmisión, en este caso par trenzado, ¿Cómo de no? y dice, y el lazo de control de 420 p, no, esto es par trenzado para el lazo. Ahí. Con un lazo de corriente 420 mA. Siempre es par trenzado. Y las interfaces asociadas son la RS232 y RS485, que ustedes seguramente esto ya deben haberlo visto Sí. En redes. en redes. Ahora, también me llamó la atención esto porque también quiero hacerles una aclaración. Nadie, o muy poco, a menos que el proceso sea muy específico, alguien coloca cables tan extensos en corriente continua. Porque cuando usted corta la energía, los cables quedan con capacidad. O sea, 3000 metros tiene un condensador enorme. De hecho, pasó mucho en el metro que mucha gente se electrocutaba con las líneas. O sea, son 750 volts en corriente continua y consideremos que en menos de, ¿cuánto hay una estación y otra? Mínimo 1 kilómetro. Porque las estaciones que se van alejando del centro tienen un poco más de distancia, 2 kilómetros, pero no más que eso. Pero vamos a suponer una estación pequeña entre una y otra. Por ejemplo, entre protectores de la infancia, no, que protectores de la infancia y la otra que está aquí al lado es cerca, o sea, es lejos. El Sotero del Río está más cerca, no, ni el Sotero del Río debe estar como 1,5 kilómetros más o menos. Ya, pero son 750 volts. O sea, imagínense la carga que tiene la línea cuando la desconectan para la mantención. Sí, por eso tienen un sistema especial que les ponen una línea para descargarla. Se provoca un cortocircuito y se coloca Claro. una lámpara Sí, una lámpara piloto. sí, una lámpara piloto. Tuve que descender a la línea de Claro, para eso, para que se produzca una descarga y una descarga controlada. Porque si no, también provoca un cortocircuito. Entonces tiene que tener, en el fondo lo que usted pone en paralelo es un consumo. Pero eso es lo que ocurre, por eso, ojo con esto, muchas veces revisen bien los datos que están en los libros, no siempre son tan certeros. Profesor, pero ahí el tema, al ser un par trenzado y estar apantallado, esa carga no se descarga, valga la redundancia. No, pues. Porque el apantallado, ¿Se supone que inhibe esa condensación? ¿Ese efecto de condensador? no. ¿No? el trenzado cumple la... No, el par trenzado lo único que hace es que va trenzado nomás. Va eliminando el ruido también. Claro, y el apantallado es para que elimine el ruido eléctrico. Pero la capacidad no cambia, si la capacidad es un fenómeno físico. Usted no puede cambiar la física. Ahí me suena las bajas. Ese es el tema. Me suena las 3 litros, ¿no? Entonces, por eso, como les digo yo, ahí tengo serias dudas de cómo está eso configurado. ¿De la esquina? Ok. ¿De la esquina? Principales ventajas obtenidas con el protocolo HART: permite soportar hasta 256 variables. Los transmisores pueden conectarse entre sí y a través de un bus y conectarse con 15 dispositivos, PNC, PC, actuadores, mentira. Los transmisores pueden conectarse infinitamente y con lo que sea. ¿Entrega una alternativa económica para la comunicación digital? No, porque esto no tiene comunicación digital.
lo que me entrega es una alternativa económica para reemplazo de equipos análogos. ¿Por qué? Resulta que yo les he explicado un montón de veces, aunque nosotros no tenemos mucho equipo análogo acá en la universidad, porque por razoneo que sería casi nada, tenemos algunos transmisores de temperatura hacia abajo, que eso lo vimos el semestre pasado. Ustedes al menos deberían haberlo visto el semestre pasado. Yo a mi curso no les mostré el equipo análogo, porque en la próxima versión de instrumentación industrial 1 vamos a eliminar los equipos análogos. Los transmisores, pero los otros análogos se pueden conservar en las barreras, todos esos sensores. Ahora, lo que entrega esto es una alternativa económica para el reemplazo de equipos análogos. ¿Por qué razón? Si ustedes vieron, cuando nosotros estábamos configurando los equipos, podíamos configurarlos en distintos rangos. Y los de temperatura con distintos sensores. Eso significa que si usted tenía antes 50 equipos en bodega, ahora tiene 5. Porque un mismo equipo sirve con un montón de cosas. De partida, con un equipo de presión diferencial puede medir flujo, medir presión diferencial, puede medir nivel, puede medir presión manométrica y presión absoluta con un solo equipo. Entonces no... Y además con una cantidad de rangos de ajuste. Resulta que la única limitante que tienen con los equipos es el mínimo span. Entonces mientras esté dentro de ese rango, usted puede utilizar el equipo de menos 6000 a 6000 PSI y el span mínimo son 20 PSI. Entonces imagínense la cantidad de configuraciones que le permite eso. Y eso altera cada equipo, mira, un rango, nada más. Entonces ahora con un equipo puede suplir 20 equipos de los otros. Y es por eso que los equipos son más baratos, porque son más flexibles, ¿no? Esa es la jugada que tuvo Hart, es eso. Que con un mismo equipo yo puedo reemplazar varios procesos. Porque efectivamente son un poco comodín, por lo tanto pueden ir de un lado a otro. Ahora, esto de que, dice, implica un ahorro considerable en material eléctrico en las instalaciones multipuntos. Ya sabemos que no usamos instalaciones multipuntos. Y además que tampoco significa un ahorro. Porque igual tiene que tener un cable UTP. Si vamos a transmitir en Modbus, y el cable UTP en Modbus es tan caro como cambiar con parte en SAP. Si el parte en SAP usted lo compra, puede comprar a 50 para el tiro. De hecho, así llegan los equipos. Hasta 120, 300. Una caja de cable. Así que en ese sentido no es así. ¿Qué? Estoy pelando cable. Dice, ahora lo que lo que me interesa también de esto dice, si bien Hart cumple con el requerimiento de seguridad intrínseca y logra una cantidad aceptable de interoperabilidad, más de lo que la mayoría cree, ¿quién es la mayoría? Señor que suele así, que se pega terrible carril. Porque usted supone que yo creo que son menos de lo que él piensa. Que este señor nunca ha ido a terreno. No, lo que la gracia que tiene esto es que es interoperable. Y no es 100% interoperable. Es tan interoperable que usted puede comunicarse igual como genérico. Es decir, en una misma red puede tener todas las marcas que se le ocurrió, incluyendo una china que no tiene ni driver. Como los BM que tenemos acá de nivel, que los compramos así de chino por la misma razón, para tener un equipo que nunca tuvieron driver. Y no lo tiene. Lo hemos pedido un montón de veces y siempre los chinos hacen los de eso. No, y tenemos harto. Fíjense que tenemos 5 por cada campus del INACAP, que son hartos, por 26 campus. Y que normalmente lo estamos renovando porque la medida que se van rompiendo, ya dejan de funcionar su vida útil, compramos los mismos también. Porque queremos tener un equipo que no tenga reglas. Pero aún así preguntamos siempre. No todos los años preguntamos. Pero un poco para reírnos de los chinos más que otra cosa. Porque sabemos que no lo van a hacer, pues si no les sale muy caro. No les digo que eso de que el protocolo es gratuito es una pura mula, ¿no?
Si los equipos son enfermos baratos, esos equipos cuestan como 100 lucas. Un transmisor de temperatura de esos chiquititos que tenemos nosotros cuesta 300. O sea, imagínate lo barato que es. Y los otros equipos cuestan 750 lucas o un millón, más. Los equipos de presión, bueno, los ISA 100 y eso ya son otros, estamos hablando de otras cosas. Esto no se los voy a preguntar, porque no tiene ningún sentido que se lo aprendan. Porque esto lo van a ver solamente cuando... estos estándares los van a ver ustedes en redes industriales. Este no, pero este ya lo mismo. Pero todos los demás los va a ver en redes industriales. Y además porque cuando usted esté en terreno, créame que no... O sea, esto lo vamos a ver cuando los conectemos al PLC. Por ejemplo, el semestre pasado, los muchachos que estuvieron conmigo, nosotros aquí vimos el formato de coma flotante. ¿Por qué razón? Porque si usted va a configurar un equipo análogo y lo va a conectar a un PLC, debe meterlo en punto flotante. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Ustedes que lo estudiaron. ¿Por qué uso punto flotante en un PLC? ¿Vamos? Los vamos. Qué vergonzoso. Será porque no depende de ningún tipo de conexión para hacer la medición, ¿no? Está en el aire. Si tengo 4,1 miliamperes, ¿qué pasa? ¿Cómo lo leo en un PLC? Si este tiene 8 bits, necesito 8 bits para el numeral y necesito 8 bits para el decimal. Y por eso se llama formato de coma flotante. Eso está. Porque para todas las otras funciones son binarias. 1 y 0 y sería. Pero este no, pues si todo está modulado en análogo. Por lo tanto, entre 4 y 5 miliamperes, ¿cuántos números tiene? Infinito. Por lo tanto, tiene que tener el decimal. Y por algo trabajamos como flotante o punto flotante. Así ya. Claro, todos faltaron en esa clase, ¿cierto? Ninguno fue capaz de contestar. No quise. Eso, no sé qué concluye este señor con eso. Váyase. Váyase porque lo que yo iba a mostrar ahora es el formato prueba del año pasado para que lo conocieran y lo contestáramos acá, pero no lo vamos a hacer. Ahora tenemos un compañero que está muy apurado y resulta que ya son las 21:12 minutos y esta clase termina a las 21:30. 15 minutos. Una de las cosas que les voy a explicar para que no tengamos problemas con sus pruebas. Bueno, ustedes saben que en general yo no hago pruebas. O sea, de hecho, por mí que no existieran. Pero en esta prueba en particular, que es la primera que ustedes tienen, no, solamente les voy a explicar que la prueba no la preparo yo, sino que la preparan mis alumnos de los SAC que están en el Magíster de Educación Tecnológica. Entonces su primer trabajo es hacerme la prueba de ustedes. Por lo tanto son 55 formas de prueba. Por eso tomamos la prueba aquí mismo. No nos vamos a hacer a los grandes porque